Muy bien. Como pastor he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento. Y he podido ver a diferentes personas sufrir por diferentes situaciones y realidades en su vida. Y mucha gente realmente lleva dolor y sufrimiento y carga en su corazón. Recuerdo cuando conversé con una joven adolescente que llevaba un dolor profundo porque su padre tenía una total indiferencia hacia ella, hacia su hija. Era como haberla abandonado y realmente no era el modelo de padre que había impactado la vida de ella, sino al contrario, había dejado heridas y dolor en esta joven. También un día una mamá me pidió algo sumamente difícil. Una mamá se me acercó y me pidió que dirija el velorio de su niña de 4 años. Una niña de 4 años había fallecido. Su hija había fallecido. Escoger las palabras para esa reunión era un desafío grande para ese momento de dolor, para ese momento de sufrimiento. Mucha gente carga dolor y sufrimiento. Gente llega inclusive a la iglesia con dolor y sufrimiento. Recuerdo una persona que llegaba y siempre se sentaba en la parte de atrás con un rostro sumamente duro por un dolor y un sufrimiento que cargaba por años en su vida. Nadie la entendía hasta que un día abrió su corazón y explicó el dolor y el sufrimiento que cargaba por años. La verdad es que mucha gente sufre y tiene un dolor grande. Inclusive el día de hoy, algo que me ha dejado con tristeza y con dolor es ver la cantidad de pastores que sufren y muchos de ellos han llegado a hacer algo que es algo que nos ha dejado sorprendidos, llegando al punto de quitarse la vida, muchos de ellos. El dolor y el sufrimiento puede llegar a la vida de cualquier persona. Nadie está libre de experimentar dolor y sufrimiento, una circunstancia dura en su vida. Algunos reaccionan frente al dolor y el sufrimiento resintiéndose contra Dios y alejándose de Dios. Por ese dolor, por esa situación que ocurrió en su vida, se resienten con Dios y tienen ese enojo en su corazón contra Dios. Otros se enfrían, tenían amor por Dios, tenían pasión por Dios, pero por ese dolor, por ese sufrimiento, siguen viniendo a la iglesia, siguen creyendo en Dios, pero ya esa pasión la han perdido y ya se convierten algunos hasta en cristianos domingueros. Y otros aprenden a confiar en Dios aunque no entienden lo que están viviendo. Aunque no hay explicación a lo que están experimentando, deciden confiar en Dios y empiezan a experimentar crecimiento. La verdad es que muchos de nosotros no sabemos cómo explicar a gente que sufre que tenemos un Dios de amor. Un Dios de amor que actúa, cómo va a actuar ese Dios de amor en medio de gente que sufre. Y a veces pensamos que tenemos que justificar a Dios. Una manera de decir que por algo te está ocurriendo. Y tratamos de justificar a Dios. Y es interesante porque cuando tú abres la Biblia, no vas a encontrar en toda la Biblia que se justifique a Dios por el sufrimiento del ser humano. Inclusive el mismo libro de Job, que habla acerca del sufrimiento, no encuentras ahí que Dios está justificando ante Job por lo que le está ocurriendo. Ese dolor, ese sufrimiento que llegó de una manera de golpe a la vida de este hombre, no encuentras en todo libro algo que justifique por lo que él estaba experimentando. Solamente ves en el libro que Dios está tratando con un hombre que está sufriendo. Dios está obrando en su vida en medio de su dolor y en medio de su sufrimiento. Y Dios habla a nosotros en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Quisiéramos que nos hable por otros medios,
Pero Dios va a usar el dolor y el sufrimiento para enseñarnos lecciones valiosas que van a ayudarnos en nuestro crecimiento con el Señor. El famoso Lewis, en su libro El problema del dolor, él escribió lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros buenos momentos, nos habla a nuestra conciencia, pero grita en medio de nuestro dolor. Es su megáfono para despertar un mundo sordo. Dios va a usar el sufrimiento y el dolor para despertar al ser humano. Y muchas personas han venido al Señor por alguna circunstancia que ha golpeado su vida. Alguna pérdida, alguna lucha, alguna batalla en su vida. Han llegado a poder rendirse a Dios. La verdad es que Dios quiere tratar con nosotros en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Y los latinos tenemos en nuestra mente que nos está ocurriendo ese sufrimiento y el dolor porque Dios nos está castigando por algo. ¿Qué habré hecho para que Dios me esté dando este dolor y este sufrimiento? Y no nos damos cuenta que vivimos en un mundo caído donde vamos a experimentar dolor, pérdidas, batallas, lágrimas en la vida por vivir en este mundo caído. Pero Dios, en medio de ese dolor que tú estás viviendo, Dios va a usar ese dolor para tratar contigo, para tratar con mi corazón, para tratar con mi ser profundo del alma. El libro de Santiago fue escrito obviamente por Santiago, hermano de Jesús, y él escribe acerca del sufrimiento y él escribe de algo que él había visto en carne propia. Había visto a Jesús sufrir de la manera más fuerte, la manera más horrible como había sido tratado. Miremos Santiago 1, versículos 2 y 4. Él está escribiendo a los cristianos y les dice algo bien interesante. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y cuando Santiago está escribiendo esto, está hablando ¿a quién? A hermanos míos. Quiere decir que está hablando a cristianos. Los cristianos no estamos libres del sufrimiento. Los cristianos vamos a experimentar momentos de prueba y de dificultad. Y es interesante porque a cada uno de nosotros nos gustaría pasar una prueba en la vida y terminar. Y decir, me gradué, pasé la prueba. Pero Santiago dice que experimentaremos ¿qué? La quisiéramos borrar esa palabra. Quiere decir que no va a venir solo una prueba a nuestra vida, sino va a haber diversos momentos de dolor en nuestra vida, luchas, batallas. ¿Y por qué ocurre eso? Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce, Dios quiere producir dentro de ti constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios quiere obrar en tu carácter, en tu ser interno, para que tú puedas crecer en tu caminar con Dios. Y Dios va a usar la prueba para ello. Muchas gracias. Me adivinaron la mente. Dios quiere obrar en nuestras vidas en medio de las pruebas y en medio de las batallas y de las luchas. Y vamos a ver hoy día una historia fascinante en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Abre tu Biblia en Juan, capítulo 11, y ahí hay una historia fascinante acerca de cómo Jesús va a obrar en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Juan capítulo 11, versículo 1 y 2. Empezamos y dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta y sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Entonces narra Juan que hay un hombre que está sufriendo. Y ese hombre se llama Lázaro. Y ese hombre está experimentando una enfermedad.
Una enfermedad que le está trayendo sufrimiento y dolor. Pero él solo no está sufriendo. Él tiene, ¿qué? 2 hermanas, Marta y María. Y esa es la verdad. Cuando a veces experimentamos sufrimiento en nuestra vida, no solamente sufrimos nosotros, sino sufren las personas que están con nosotros. Duele a ellos también. No es solo uno solo, sino otros sufren. Y aquí hay 2 hermanas que están sufriendo. Y ellos tienen una relación con Jesús y están experimentando un momento de sufrimiento. Y todos nosotros podemos conocer gente que está batallando con el sufrimiento, con el dolor, o nosotros mismos estamos batallando con el sufrimiento y el dolor. Y mira lo que dice en el versículo 3. Versículo 3, por favor, en la pantalla. Las 2 hermanas, frente al dolor que están experimentando, frente al sufrimiento, ¿qué hacen? Mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Frente al sufrimiento que está experimentando su hermano y que puede morir, ellos dicen, la solución está en mandar a llamar a Jesús. Y es interesante porque cuando lo mandan a decir a Jesús lo que está ocurriendo, lo dicen en forma imperativa. O sea, le están diciendo, es necesario que dejes todo lo que estás haciendo, Jesús, y vengas acá. Necesito tu intervención ahora mismo. Quiero que en este momento tú estés aquí y obres en este dolor que estamos experimentando. Y muchas veces no somos así nosotros. Cuando estamos experimentando un momento de dolor y sufrimiento, le decimos a Dios, Dios, queremos que ahora nos auxilies, que en este momento nos socorras, que en este momento nos liberes de este problema y de este dolor que estamos experimentando. Y eso es lo que ellas están haciendo. Pero no solamente están haciendo eso, sino le dicen a Jesús, ¿qué? ¿Quién está enfermo? El anterior, por favor, no lo pases todavía, versículo 3. ¿Quién está enfermo? Señor, tu amigo querido. Hay alguien que tú conoces. Tú has sanado a gente que no conoces. Pero sabes, acá está tu amigo querido, está como poniéndole una presión a Jesús. Sabes, acá no está enfermo un desconocido, está enfermo tu amigo querido. Jesús tenía una relación con Lázaro y con las hermanas, una relación de amistad. Y ellas estaban esperando que con ese llamado, con ese clamor, pues Jesús pueda venir y pueda resolver el problema del dolor que ellas están experimentando en ese momento. Quizás nosotros también hacemos algo así, le decimos al Señor, Señor, recuerda que yo siempre voy a la iglesia, Señor, recuerda que yo siempre estoy contigo, así que auxíliame ahora. Probablemente así están las hermanas anhelando que Jesús responda de manera inmediata. Pero mira lo que sigue diciendo, versículo 4. Dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. En primer lugar, Jesús oyó. Dios oyó a estas mujeres cuando estaban clamando, cuando estaban pidiendo la intervención de Jesús. Muchas veces nosotros decimos, Dios, ¿me estarás escuchando realmente? En medio del sufrimiento y en medio del dolor, estamos pensando si Dios nos está escuchando. Y la verdad es que Dios sí nos escucha y sabe del dolor y del sufrimiento que está ocurriendo en nuestra vida. Pero es Dios quien elige en qué momento va a actuar frente a lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y luego dice algo interesantísimo. Y dice, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Jesús aquí está hablando con sus discípulos. No está hablando con las mujeres, porque ellas mandaron a llamar a Jesús. Así que Jesús está hablando aquí con sus discípulos y les está diciendo a sus discípulos, a quienes están caminando con él, Lázaro no va a morir. Le está diciendo eso a sus discípulos. Pero lo que va a ocurrir, este dolor y este sufrimiento que está pasando esta familia, va a servir para glorificar a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay algo más grande que quiero hacer en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento. Quiero que ellos glorifiquen el nombre
de Dios. Y hay lecciones grandes que Dios quiere darnos en medio del dolor y el sufrimiento. Y es como Job cuando experimentó dolor y sufrimiento. Mira lo que dice Job en capítulo Job 42, versículo 5. Dice Job, después de haber experimentado todo un dolor y todo un sufrimiento, dice, de oídas había oído hablar de ti. Pero ahora, después de haber experimentado el dolor, pero ahora cuando Dios trató conmigo en medio del dolor, yo aprendí algo. Ahora te veo con mis propios ojos. Ahora yo he crecido. Ahora tengo una comunión más estrecha contigo, Dios. Porque Dios trató con Job en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Y mira lo que sigue diciendo Juan en el capítulo 11, versículo 5. Dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús tenía un gran cariño a esta familia. Era una familia amiga de él y tenía amor para esta familia. Entonces, miremos cómo actuó Jesús. El siguiente versículo, el versículo 6. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Dejó todo y corrió hacia la ciudad donde estaba Lázaro. Se quedó 2 días más donde se encontraba. Y muchas veces pensamos, pero si ama Jesús a esta familia, ¿por qué no fue de manera inmediata a solucionar ese dolor y ese sufrimiento? Y eso es muchas veces lo que nosotros queremos, que Dios actúe así en nuestras vidas. Queremos que Dios solucione nuestras situaciones de problema, de dolor y de sufrimiento de manera inmediata. Pero Él escoge, ¿qué cosa? Quedarse 2 días. Porque Dios va a hacer algo. Dios va a tratar con ellos en medio del dolor que están experimentando, en medio del sufrimiento que Dios va a obrar en sus corazones y en sus vidas. Y sigue hablando Juan en el versículo 7 y versículo 8. Dice así, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. ¿Y qué responden los discípulos? Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Jesús ahora, ya después de haber pasado el tiempo, y ahora Él va a ir hacia donde está la familia de Lázaro, dice, volvamos a Judea. Pero los discípulos lo quieren detener para que no vaya hacia allá. Y dice, ¿no te acuerdas que allí te quisieron apedrear? Realmente ellos estaban, creo, más preocupados por ellos que por Jesús. Y estaban ahí asustados en lo que les iba a ocurrir. Sigue hablando Juan. Los siguientes versículos, por favor. Versículo 9. Y Jesús dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Jesús les está hablando aquí, les está diciendo, voy a cumplir la misión. Y no hay nada que me impida en cumplir la misión de ir y auxiliar a esta familia que está pasando este momento difícil de dolor. Y sigamos viendo los siguientes versículos, versículo 13 del 11 al 14. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ya anteriormente Jesús le había dicho lo que iba a ocurrir con Lázaro. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les habla de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ha llegado la muerte a Lázaro. O sea que Jesús cuando llega a ver a Marta y a María y a Lázaro, ya llega cuando murió Lázaro. Y eso muchos dirían, llegó tarde Jesús, pero Él llegó en el momento preciso. Y muchas veces Dios va a actuar así en medio de tu dolor. Muchas veces tú dices, Dios, te necesito ahora. Pero Dios va a actuar en medio de tu dolor y en medio de tu sufrimiento en el tiempo de Él. En el tiempo que Dios quiere obrar en medio de tu corazón y en medio de tu vida.
Y sigue diciendo, versículo 15. Juan 11, versículo 15, dice, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Me alegro de que ustedes no han estado allí, porque ahora ustedes van a aprender una gran lección y van a ver el poder de Dios en medio de este dolor y en medio de este sufrimiento que está experimentando esta familia. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 21. Dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, se está resignando al dolor y al sufrimiento de haber perdido a su hermano. Todavía no estaba entendiendo lo que Dios quería hacer en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor. Si hubieras estado aquí, y eso es lo que muchas veces las personas quieren. Quisiéramos que tú estés aquí ahora, en medio de lo que yo estoy viviendo. Pero Dios sí está ahí, solo que Él está obrando en medio de tu corazón, de tu mente, en medio de lo que está ocurriendo. Mira lo que sigue diciendo, versículo 23, versículo 24. Dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y le dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. ¿Y qué dice ella? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Aún no entendía lo que Jesús iba a hacer en medio de lo que ellos estaban experimentando. Versículo 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Ellas estaban buscando a alguien que sea el sanador de su hermano. Alguien que traiga sanidad a su hermano. Estaban buscando a alguien que sane. Pero Jesús le dice, aquí está alguien que hace algo más que sanar. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la fuente de la vida de todo ser humano. Y el que cree en mí vivirá. Y aunque muera, va a vivir esa persona por siempre. Porque yo soy la fuente de la vida. Está diciendo Jesús en el versículo 25. Tu fe se va a fortalecer cuando decides confiar totalmente. Le está diciendo Jesús a Marta, confía totalmente. Confía totalmente en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Tu fe se va a fortalecer cuando pones tu confianza total en Dios. Mira lo que dice el versículo 27. Dice lo siguiente, el versículo 27. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y luego le hace una pregunta directa. ¿Crees esto? Y esa es la invitación que Jesús le hace a ella. ¿Crees esto en medio de tu dolor y en medio de tu sufrimiento? ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? ¿Te sostienes en mí? Y esa es la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros en medio de la vida, en medio del sufrimiento y en medio del dolor. ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? En medio de lo que te está ocurriendo, en medio de lo que está sucediendo en tu vida, sigues creyendo en mí y pones tu confianza totalmente en mí. Tu fe se fortalece cuando decides confiar totalmente en Él. Mira lo que sigue diciendo, versículo 27. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ahora, yo te hago una pregunta. Cuando la mujer dice eso, ¿Jesús había resucitado a Lázaro? Todavía. Ella no necesitó que Jesús resolviera su dolor para que ella confiara en Jesús. Ella aprendió a confiar en Jesús en medio de su dolor. Tú no necesitas esperar que Dios solucione los problemas de tu vida para recién decir, Dios, voy a confiar en ti.
Porque he visto cómo solucionas mis problemas. He visto cómo me sacas del dolor. He visto cómo resuelves esta situación, esta enfermedad, este problema, este dolor. Ahora voy a confiar en ti. Dios quiere que tú confíes en Él, aún en medio de que todavía no ha habido una respuesta. Dios quiere tratar con tu corazón y que tú no creas en Él porque te resolvió tu vida, sino creas en Él porque Él es la fuente de la vida y Él sabe cómo actuar en tu vida. Y eso es lo que ella responde. Cuando aún su hermano ya estaba en la tumba, cuando su hermano estaba muerto, con las lágrimas secándose, ella diciendo, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú vas a venir, que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Una convicción sólida en medio del dolor y en medio del sufrimiento que está experimentando ella. Tu fe se fortalece no cuando tus problemas se resuelven, cuando decides confiar totalmente en medio de tu dolor y en medio de tu sufrimiento. Y mira lo que sigue diciendo Juan. Jesús lloró. Jesús, cuando ve el dolor de ellas, lloró. Y ahí vemos un Jesús que sufre con ellos. Jesús no los libera inmediatamente del dolor, pero Él mismo experimenta dolor y sufrimiento. Y Él puede comprender tu dolor y tu sufrimiento, porque Él experimenta dolor y sufrimiento también, cuando ve a esta familia querida y amiga lo que están pasando. Mira lo que sigue diciendo, versículo 45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, ahí está hablando de la resurrección, cuando Jesús resucita a Lázaro, creyeron en Él. Muchos de los que habían ido a ver, ¿a quién? A María, y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Ese dolor y ese sufrimiento impactó a mucha gente. Cuando ellas, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, decidieron confiar totalmente en Dios, aunque aún no les había resuelto el dolor que estaban experimentando. Dios va a usarte a ti en medio de tu dolor y en medio de tu sufrimiento. Hay gente alrededor de nosotros que nos mira como cristianos, cómo enfrentamos el dolor y el sufrimiento. Y es ahí donde podemos confiar en el Señor y creer en el Señor, aunque aún no nos ha resuelto la situación que nos trae dolor y sufrimiento. Y ellos podrán levantar sus ojos a Dios y mirar al Señor en medio de sus vidas de dolor y sufrimiento también. Pongámonos de pie, por favor. No sé qué situación difícil estás atravesando en tu vida, pero el anhelo de muchos es que Dios nos libere del dolor y el sufrimiento. Y no está mal el pedir a Dios que nos libere del sufrimiento y del dolor. Pero en medio de lo que estás viviendo, pídele a Dios que te muestre qué es lo que Dios quiere que tú crezcas en medio de lo que tú estás experimentando. En medio del dolor y en medio del sufrimiento, Dios trató con Job. Dios trató con Marta y con María, y Dios ahora quiere tratar contigo y conmigo. En medio de lo que nos ocurre, en medio de lo que nos pasa, Dios quiere tratar con nuestros corazones. Oremos. Padre que estás en los cielos, qué tremendo es el tema del sufrimiento y del dolor en la Biblia. Y cuando muchas veces tratamos de tratar de encontrar respuestas, ¿por qué ocurre ese dolor y ese sufrimiento? No lo vamos a encontrar. Pero lo que sí vamos a encontrar es que tú vas a estar con nosotros en medio del dolor y en medio del sufrimiento que ocurre en nuestra vida. Tú no nos vas a abandonar, tú no nos vas a dejar cuando está ocurriendo algo doloroso, algo difícil en nuestra vida. Tú vas a tratar con nuestro corazón para que podamos crecer, para que podamos aprender a confiar en ti cuando aún no se ha resuelto el problema o el dolor o el sufrimiento.
que no esperemos, Señor, que tú hayas resuelto el problema y el dolor que vivimos para recién confiar en ti. Que decidamos confiar en ti completamente, aun cuando el dolor sigue ahí en nuestra vida. Porque tú actuarás, no en nuestro tiempo, sino en tu tiempo y en tu forma. Obra en nuestras vidas. Obra en cada persona que está aquí, Señor. En cada hijo tuyo, en cada hija tuya. Porque vamos a experimentar las pruebas y las luchas en la vida. Pero que cuando experimentemos esas pruebas y esas luchas, podamos realmente confiar en ti, creer en ti, sostenernos en ti, porque tú estás obrando en nuestro corazón en ese momento. Estás obrando en nuestra mente y tú quieres llevarnos a que nuestro carácter crezca en medio del dolor y el sufrimiento. Que nuestra confianza en ti sea total en medio del dolor y el sufrimiento. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por esta familia que era una familia cercana a Jesús, pero pasó por esta prueba para crecer como familia. Que nosotros también podamos crecer en medio de la prueba y en medio de la lucha que experimentamos. Bendice cada familia aquí, bendice cada persona aquí y obra, Señor, con tu gracia y dale tu gracia en medio del dolor y en medio del sufrimiento que están experimentando. Gracias por este día. Acompáñanos, guárdanos, fortalécenos y llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda tarde. Bendiciones.